Bueno, hoy vamos a seguir con sistemas de propulsión. Voy a poner la luz. Hoy vamos a seguir con sistemas de propulsión y mientras doy la clase, quiero que también vayan pensando qué les gustaría ver mañana. Porque la clase de mañana todavía no la tengo armada en su totalidad, entonces es un poco una clase abierta, en el sentido de que ustedes díganme si prefieren, no sé, más sobre sistemas químicos, más sobre, o vamos a ver más que nada sistemas eléctricos, más sobre sistemas, otros sistemas de propulsión. Bueno, un poco lo dejo a criterio de ustedes, así que más que nada para que vayan pensándolo para el final de la clase que lo charlamos. Bueno, en la clase de hoy vamos a estar viendo una introducción a lo que es performance de propulsión eléctrica y un resumen de todos los distintos tipos de propulsión eléctrica que hay. A ver, es un resumen porque encima la propulsión eléctrica en los últimos años está teniendo un auge gigantesco, no por el mismo motivo que la propulsión eléctrica en los autos, sino porque por su eficiencia y su gran incremento de capacidades. Ahora me parece que tengo algunos comentarios en alguna diapositiva, si no, se los comento. Pero es realmente un resumen. Si a alguien le interesa estudiar un poco más a fondo, especialmente el tema de principios físicos y todo esto, ecuaciones de funcionamiento y todo, este libro que está publicado por NASA, por el JPL, es espectacular. Pero meter este libro en una sola clase es imposible. Y tampoco me parece que es el objetivo. Así que hoy vamos a ver un poquito de todo. Bueno, simplemente para recapitular un poco. La clase pasada vimos motor de combustible líquido y motor de combustible sólido, lo que llamamos propulsión química. Hoy vamos a estar viendo el último tipo, que es el motor eléctrico. Esto lo tengo al final de las diapositivas de la clase como una nota, pero se las menciono ahora. Van a escuchar motor, propulsor, distintas formas de llamar a los motores eléctricos y es bastante intercambiable, no hay un consenso sobre si se dice motor eléctrico, propulsor eléctrico. Hay un poco de variedad, así que en nuestro caso es lo mismo. Bueno, ¿por qué surgen los motores eléctricos, ¿no? ¿Por qué la necesidad? La realidad es que los propelentes químicos, y por ende los motores químicos, tienen una performance bastante limitada por todo lo que es termodinámica, un poco lo que pasa con los motores de combustión interna. Tienen una performance que está limitada por la termodinámica y por la elección de los propelentes. No tenemos una infinita, por lo menos ahora, infinita selección de propelentes. Probablemente en el futuro vayan surgiendo nuevas combinaciones que sean más eficientes que las anteriores, pero siempre siguen teniendo un límite superior, que es la termodinámica del funcionamiento de estos motores. Entonces, el límite de energía que entregan estos motores va a estar limitado por el tipo de propelente y por el flujo de propelente. Obtener un aumento significativo de la velocidad, es decir, lo que necesitamos para obtener más delta V. Recuerdan que la ecuación de Tsiolkovsky, voy a escribirla como para que nos quede de fondo, la ecuación de Tsiolkovsky relaciona el delta V con una velocidad de escape efectiva y un logaritmo natural de la proporción de masas. El logaritmo natural de la proporción de masas es cuestión geométrica de los tanques y cuestión de elección de cantidad de etapas y todo eso, pero si lo ponemos bajo las mismas condiciones, la única diferencia entre dos motores va a ser la velocidad de escape, esta VE. Entonces, para aumentar el delta V sin tener que aumentar las cantidades de combustible, la única que nos queda es mejorar esta velocidad de escape efectiva. Entonces, delta V
es igual a BE logaritmo natural de la, siempre me masa 0 sobre masa 1. Sí, ¿no? siempre tengo que pensar cuál es el orden. Bueno, entonces, sin alterar esta relación, la única forma de cambiar el delta V final es cambiar la velocidad de esta perspectiva. Y nosotros queremos que esa velocidad de esta perspectiva sea alta, obviamente, para poder hacer más alto nuestros delta V. Recuerda que acá el delta V no es el delta V que necesitamos, sino el que nos otorga el cohete. Queremos que sea mucho. Entonces, obtener un aumento significativo de esta velocidad requeriría limitar la carga última a límites que no son prácticos. Es decir, o bien aumentamos una barbaridad esta relación, esta cantidad de masa que tenemos, o bien hacemos motores gigantescos con un BE enorme, que no es práctico. Entonces, para misiones que se requieren grandes delta V, hay que buscar otra forma de propulsión si no se quiere o no se puede limitar la cantidad de masa que se lleva en la carga útil. Es decir, hay misiones que usan propelentes químicos porque la masa de la misión no es tanta y es aceptable. Pero hay otras misiones que prefieren usar esa masa para la parte científica y usar motores que quizás son un poquito más complejos, como son los motores eléctricos. Y bueno, por ahora, como contexto, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta? Bueno. Entonces, a raíz de todas estas necesidades, surgen los motores eléctricos. Las características generales, igual que hicimos con los motores de propulsión propulsión sólida y los motores de propulsión de propelente líquido, son las siguientes. Primero que nada, requieren menos masa de propelente, porque por el mecanismo de funcionamiento no se basa tanto en esta diferencia de masas, sino más bien en acelerar esas diferencias de masa. Es decir, ya no hay tantas diferencias entre M0 y MF, sino que está acá el kit de la cuestión, básicamente. Está en que estos motores aceleran a velocidades altísimas las partículas a la salida, en velocidades que son fracciones de la velocidad de la luz. Bueno, entonces, requieren menor masa de propelente. Después, están ampliamente utilizados, y son muy útiles, en misiones de exploración espacial, donde los delta V son altos. Ustedes ya estarán viendo un poco lo altos que son los delta V en exploración espacial. El mantenimiento orbital, ya que nos reduce la masa de propelente, y es una aplicación donde no necesitamos una ignición rápida, instantánea, sino que podemos dejar que haga ignición durante un par de horas, un par de días, y va a funcionar bien. De hecho, hay muchos satélites que lo que hacen es que permanentemente tienen la propulsión eléctrica prendida, permanentemente, durante toda su vida útil. Pero ¿qué pasa? Es tan baja, ahora vamos a ver algunos números, es tan bajo el empuje que lo que pierden por perturbaciones es lo que ganan con la propulsión. Entonces, están constantemente en balance. Hay mucha más innovación en motores eléctricos, al menos hoy, 2023, que en motores químicos. Y no solamente hoy, obviamente, ¿no? Hace ya como varias décadas que la innovación está puesta en los motores eléctricos y no tanto en los motores químicos. Y tienen aplicaciones desde misiones grandes en el sentido de misiones tripuladas, hasta misiones con muy pequeños satélites como los CubeSats. Recordarán, son cositas muy chiquitas, son satélites de los más pequeños que hay. Así que bueno, acá les dejo un par de ejemplos. Esto también estaba en las diapositivas que vimos de misiones interplanetarias. Pero bueno, para que vean un poco la forma que tienen estos propulsores eléctricos. Sí. ¿El James Webb tiene uno de estos? Estoy casi segura de que sí. No lo vi específicamente, así que no sabría decirte, pero estoy casi segura de que sí debe tener algún o eléctrico o a lo sumo químico de muy bajo impulso. Perdón, de muy bajo empuje. Pero
Pero viendo, ahora vamos a ver, que NASA cada vez más usa los eléctricos, no me extrañaría que tengan eléctricos. Habría que buscarlo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Entonces, ¿qué cambia en el análisis de la performance versus los motores químicos? La forma de aplicar la fuerza, y por lo tanto el delta V, sigue siendo por conservación de momento. A ver, es física. Sigue siendo por conservación de momento. Entonces, la ecuación de Tsiolkovsky sigue siendo aplicable. Lo que pasa es que como ya no nos interesa tanto esta diferencia de masa, porque ya no hay tanta diferencia de masa, hay formas de reescribirla que son más útiles. Entonces, también tenemos otro tema, que es que el uso de energía eléctrica, por la forma que sea, baterías, nuclear, paneles solares directamente, la que sea, genera nuevos parámetros que no son dependientes del propelente o de la geometría del motor. Porque, ¿qué pasa? Uno dice, bueno, en vez de llevar 2 toneladas de propulsor, de propelente, disculpen, 2 toneladas de propelente químico, llevo 100 kilos de propelente para motor eléctrico, que sería xenón, argón, uno de los gases nobles. Hay varias opciones. Pero, para que el motor eléctrico funcione, tengo que tener grandes cantidades de energía. Ahora lo vamos a ver también. Grandes cantidades de energía, y eso viene traducido en paneles solares. Y los paneles solares generan masa. Y las baterías son masa. Y todo esto es masa, que está bien, no la estamos llevando en propelente, pero la estamos llevando en forma de masa adicional que no sirve para nada, entre comillas, excepto para el funcionamiento del motor. Entonces, hay que tenerlo en cuenta porque si no estamos sobrevalorando lo que hacen los motores eléctricos. Es decir, también ahorramos en propelente, pero tenemos estructuras que antes no teníamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces también hace que este sistema sea más complejo que los motores químicos. Bueno, en cuanto a la performance de los motores eléctricos, hay varios parámetros que se requieren. M.B, F, es decir, velocidad de escape efectiva, flujo de masa y empuje. Pero ahora, además de considerar las características del motor, tenemos que tener en cuenta el consumo eléctrico. Tenemos básicamente 3 componentes en todo este análisis, que tenemos suministro eléctrico con subíndice E, el propelente con subíndice P, la estructura con subíndice S, entre comillas, porque incluye todo lo que sea estructura, todo lo que sea lo demás, básicamente, ¿no? El cohete, motor, satélite, todo lo que no esté incluido en suministro eléctrico y propelente entra en estructura. Si se tiene un tiempo de ignición T y una potencia eléctrica, PE, podemos definir además 2 nuevos parámetros de performance, que son la eficiencia del propulsor, eta, y la relación potencia-masa. Similar a lo que hacíamos con la relación... con la relación de masas. ¿Cómo? ¿Como el consumo específico? Exactamente, sí. Como el consumo específico, ahora tenemos una relación potencia-masa. ¿Sí? Entonces, fíjense que empiezan a aparecer parámetros que son propios del estudio de un motor eléctrico. Voy a seguir y cualquier cosa me frenan. Bueno, acá tenemos un poco de un embrollo de cuentas, pero es simplemente para llegar a un resultado interesante que es una ecuación de Tsiolkovsky entre comillas modificada, porque en realidad no se modifica nada, simplemente cambiamos los parámetros por otros, pero las unidades son las mismas y si uno lo simplifica es lo mismo, para el motor eléctrico. Entonces tenemos, partamos de vuelta, suministro eléctrico, propelente, estructura, tenemos el tiempo de ignición T, la potencia eléctrica PE, potencia eléctrica es lo que consume nuestro motor, eficiencia y relación potencia-masa. Entonces, tenemos que nuestra relación de masas inicial y final lo podemos traducir como esta suma, igual que hacíamos en motores químicos, masa de la estructura, más masa de masa del suministro eléctrico, masa de propelente, y abajo solamente tenemos
la masa de la estructura y la masa de la potencia eléctrica, del suministro eléctrico, porque ya confirmamos el combustible. El delta V sigue siendo esta relación, pero además tenemos estas relaciones para incorporar. Es decir, tenemos nuestra relación potencia-masa, que está dada por la potencia otorgada por el suministro eléctrico versus la masa que nos insume el suministro eléctrico, la eficiencia del propulsor con esta ecuación y nuestro flujo de masa de propelente, que es exactamente igual a lo que hacíamos antes. Con todo esto podemos reacomodar, no me voy a meter en esto porque es literalmente reacomodar, podemos reacomodar una nueva expresión para nuestra velocidad de escape efectiva. Y la velocidad de escape efectiva termina dependiendo de nuestra eficiencia de propulsor, la relación potencia-masa, tiempo de ignición, la masa de suministro eléctrico y la masa de propelente. Fíjense que, a ver, la eficiencia, supongamos que uno tiene un motor, ¿sí? Un motor dado. La eficiencia, uno podría conocerla de un datasheet o algo por el estilo. Después, la relación potencia-masa también suele ser conocida, un tiempo de ignición, eso lo determinan ustedes, y después tenemos las masas del suministro eléctrico y el propelente. ¿Por qué la VE depende del tiempo de ignición? Porque suelen estar acelerándose, básicamente, ahora lo vamos a ver, pero se suelen acelerar los electrones por campos magnéticos. Entonces es importante tener en cuenta el tiempo de ignición. Y después también podemos hacer lo mismo con el empuje, y también se obtiene una relación que parecen parámetros que nada que ver, pero juntos nos dan un valor de empuje. Por supuesto, si uno quisiera ensayar el valor del empuje o obtener el valor del empuje de una forma más correcta, tendría que ser un ensayo de banco. Es decir, tendréis que poner el motor, ver cuánto empuje tiene, punto. Pero esto sirve para el diseño, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Qué conforma la masa del suministro? Bien, todo lo que tenga que ver con el suministro eléctrico. Paneles solares, baterías, cableados, estructuras que soporten el panel solar, estructuras que soporten las baterías. Todo lo que vos digas, sin esto el suministro eléctrico no funciona, es parte del suministro. Entonces, en general, como una forma inicial de cálculo, un cálculo preliminar, paneles solares, baterías, sin dudas. Y cualquier cosa que vos digas, a ver, esto también va a tener mucha masa y soporta al suministro eléctrico, también. ¿Sí? En general, con baterías y paneles solares ya tenés un buen número. ¿Y estructura qué es? Satélite, Exacto, por ejemplo, la iónica, el satélite en sí, la carga útil, el espectrómetro o la cámara que tenga para sacar fotos o lo que sea, y además todo el resto del satélite, el cuerpo del satélite, los paneles solares propios del satélite, porque a veces si uno tiene solo el satélite, los paneles solares van a ser la mitad de lo que necesitas para soportar también el motor eléctrico. Entonces la parte que soporta al motor eléctrico va por un lado y la parte que soporta la estructura va por otro. Así. ¿Se pueden desacoplar todos esos paneles solares que solamente se usan para el motor? Y vamos a decir como tipo una especie de staging, como una especie de etapa, como decir, Claro, una vez que usaste el motor que ya no tiene función. Bien, como poder se puede. Nunca se hace simplemente porque estos motores se suelen usar a muy largo plazo. Entonces no es que lo vas a hacer encender durante un día y ya está. En general vos querés estos motores eléctricos porque te van a permitir hacer ignición de noche, porque no queda ignición te van a permitir encendido por meses.
o incluso años, como se ve en Colombo, 7 años tiene de ignición. Entonces, esta ignición continua, por eso es que hace falta tener en cuenta los paneles solares para la cuenca o para todo el sistema, porque en general no vas a usarlo una sola vez, ya vas a estar utilizándolo. De hecho, eso es una buena pregunta. Supongamos que ustedes quieren diseñar una misión y dicen, che, ¿qué vale la pena usar motor eléctrico o mejor un motor químico de bajo empuje? Bueno, hay que ver si vale la pena aprovechar la eficiencia de los motores eléctricos sabiendo que te va a aportar mucha masa, o si mejor vamos por un motor químico más sencillo, más liviano, pero que es menos eficiente. Es una solución de compromiso. ¿Sí? Pero no sé del empuje, la potencia para el motor podría estar separada de la potencia para el sistema. Sí, sí, totalmente, podría estar separada. Y tengo una consulta. Vos habías hablado de la cosa, o sea, el empuje como la forma teórica, ¿no? Para el diseño. ¿Se puede probar en condiciones atmosféricas uno de estos motores cuánto empuje real? Bien, es una muy buena pregunta. La respuesta es no sé. No lo sé. Es una muy buena pregunta. En general estos motores están hechos para funcionar en vacío. Así que yo me imagino que, de hecho, ahora vamos a ver unos videos y todos estos sensores están hechos en vacío. Entonces yo me imagino que sí se podrá testear, pero hay que ver con representación de realidad. Entonces, hay que ver eso, me parece más que nada. No es tanto si se puede o no, sino si no se van a usar en esas condiciones que están representativas. Por ahí, como para tener un orden práctico. Exacto, exacto. Sí, a ver, por ahí no sé, lo encendés y te da 10 newton. Bueno, si lo haces en vacío te va a dar 15, pero no es que te va a dar 400. De hecho, cuando yo digo 10 newtons, hablo literalmente de 10 newtons. Hacen muy bonitos. De hecho, por eso también se testan en vacío. Son tan bajos los empujes. Sí. Por eso no son para despegue, por ejemplo, porque querer despegar cualquier cosa con este tipo de motores es imposible. ¿Alguna otra consulta? Bueno, sigamos un poquito más. Con todo lo que vimos, podemos reemplazar estos valores y obtener una ecuación del cohete eléctrico. A ver, de vuelta, insisto, es la misma ecuación, simplemente que con una máscara puesta encima. Entonces, ahora la velocidad de escape va a ser función de la potencia eléctrica y del flujo de masa. El delta V va a estar relacionado con otros parámetros de performance más allá de estos. Y la versión de la ecuación se puede escribir de esta manera. Fíjense que acá yo les doy dos opciones. Pueden reemplazar solamente el VE y mezclarlo con esto, o pueden usar el VE y mezclar del otro lado otras cosas. Es como una especie de mix and match, una especie de posibilidades de combinación. Tenemos opciones de combinación, básicamente. Pero bueno, nosotros en esta materia no hacemos mucho diseño, bueno, ahora no hacemos directamente, pero bueno, no hacemos mucho diseño de motores, pero si uno se quisiera sentar a decir, a ver, ¿qué propiedades necesita tener mi motor? Este tipo de cuestiones son muy útiles, muy útiles. Acá lo único que vamos a hacer en esta materia en cuanto a motores, más que nada el trabajo integrador, es determinar qué motor es mejor para tu misión y qué cantidad de combustible se necesita. Pero si a alguien le interesan mucho los motores eléctricos, tienen acá para jugar un buen rato. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos? ¿No? Bien. Profe, Ah, sí. ¿la masa de los paneles solares entra dentro de la masa de la estructura o del sistema eléctrico? Bien, es una buena pregunta. Depende mucho. Supongamos que vos, para tu sistema, para tu satélite, necesitas 50 kilos de panel solar. O sea, es un panel solar que pesa 50 kilos. Y con eso solo, porque como tu sistema no va a estar prendido, con eso solo te alcanza para el motor, en realidad no tenés masa de combustible. Entonces, a ver, ¿está abajo en algún lado? No, bien. Vamos a ponerle 0. Bien. Ah, no, porque acá se te hace 0.
Es una muy buena pregunta. Bien, habría que buscarlo. Bien, cómo se considera cuando uno lo puede aislar, básicamente. Pero cuando uno está solamente considerando el motor en sí, vas a necesitar algún tipo de panel solar. Entonces, habría que buscar cómo uno lo tendría que considerar, suponiendo el caso que te dije, donde, a ver, el motor usa los propios paneles del sistema que estás propulsando, entonces no necesitas ningún tipo de adicional. Pero cuando uno estudia solamente el motor, acá sí o sí tiene que ir lo que vos necesites para el motor. Entonces, supongamos que, de vuelta, vos necesitas 50 kilos para tu satélite y 50 kilos para tu propulsor, entonces en total van a ser 100 kilos, bueno, es 50 y 50. Es como que vos calculás una especie de proporcional de cuánto estás usando para uno y cuánto estás usando para el otro. ¿Sí? ¿No hay algún ensayo que se haya hecho para verificar estos temas? Es una buena pregunta, no lo sé. Lo más probable, mientras hablamos estoy pensando, lo más probable es que lo que vos hicieses es usar estas cuentas con la masa del suministro eléctrico, solo con el... sin suponer que el satélite también tiene paneles solares, por ahí sí para la masa de la estructura, pero no funcionalmente hablando. Y después cuando tengas la forma final, usas directamente BE, que BE la puedes obtener de antemano, digamos, de antemano con tu diseño o de forma indirecta, ¿sí? Es como que, sí, bueno, a ver, yo sabiendo que esta es mi cuenta con este ME, que es el que necesito yo en mi cohete para que funcione, calculo BE y después sí. No considero a los paneles solares como compartidos, directamente los considero como parte de la masa del satélite, si es que eso me alcanza. Como estructura. Sí. Es un poco prueba y error a veces. A ver qué Pero funciona. tiene sentido. Bien. Porque si no puedes, si la masa del sistema eléctrico se te va a ceros, esta ecuación se te va a cero. Exacto. Pero en cambio, si la consideras como masa estructural, Sí. Claro, haces como una especie de mezcla, básicamente. Para obtener este valor, sí lo usas como masa del suministro eléctrico, pero para obtener el resto no. No sé, habría que verlo, porque es más, habría que ver en el libro de NASA, el de JPL que puse al principio, a ver qué es lo que dice. A ver si da algún caso de aplicación así. Pero sí, como los motores eléctricos tienen sus mañas. No son tan lineales como los químicos. Voy a abrir de vuelta que está bonito. ¿Alguna otra pregunta? Bien, bueno. Vamos ya con un poquito más a la aplicación. Los tipos de motores eléctricos hay un montón. Hay muchísimos tipos en uso en la industria espacial. Imagínense, estos son en uso. También hay teorizados, también hay que ya no se usan, hay un montón de cosas en el medio entre lo que se usa y lo que no, pero estos son los más comunes. A grandes rasgos los podemos dividir en las categorías electrotérmicos, electrostáticos y electromagnéticos. Dentro de los electrotérmicos, acá, por ahí no sé si se nota mucho, pero tengo en negrita los que vamos a estar viendo nosotros acá. En electrotérmicos tenemos resistojets y arcjets, que básicamente son motores térmicos, solamente que en vez de calentar por ignición, como un propulsor químico, lo hacen por resistencias. ¿Sí? Entonces calientan por resistencias, ahora lo vamos a ver. Tenemos los electrostáticos, que son los más comunes, lejos, el propulsor iónico y el propulsor de efecto Hall. A veces el efecto Hall lo ponen en electromagnético, no se decide ni la literatura, pero yo lo puse en electrostático porque es lo más usual. Propulsor por electrospray, y después tenemos electromagnéticos, el propulsor de plasma pulsado, que se está usando muchísimo para CubeSats, y el propulsor MPD, magnetoplasma dinámico. O sea, quien quiere usar una palabra difícil para el mercado,
Sí, no, olvídate. Bueno, tenemos todos estos tipos de motores, vamos a estar viendo un par nomás. Arrancamos con los resistorjets, son los más fáciles de todos, lejos. Son los propulsores eléctricos que en términos constructivos uno podría hacer a mano prácticamente. El propelente se calienta mediante una resistencia y después pasa por una tobera. Es básicamente lo mismo que una cámara de combustión, excepto que en vez de hacer combustión se calienta por una resistencia eléctrica. Hay muchas configuraciones de calentamiento. Tenemos la más sencilla, que es el coil, sería bobinado. El bobinado simple. Después tenemos algunas cosas más complejas, como el bobinado múltiple en distintas orientaciones, esferas de tungsteno que no sé cómo funciona. Y después tenemos algunos que son bastante más complejos, en general incrementando la eficiencia. Pero imagínense que el más sencillo de todos, ya es un resistorjet. Excepto por el hecho de que calientan el propelente de una forma diferente, el funcionamiento es igual, muy similar a un motor químico. Y como la energía proviene de calentar el propelente, de vuelta tenemos limitaciones en la eficiencia. Y las velocidades de escape efectivas están en el orden de los 3.000 metros por segundo. Acá yo voy a empezar a dar valores, porque ahora en la clase pasada no me di cuenta de agregar valores en los motores químicos. Eso es algo que por ahí la clase mañana se podría dar en alguna diapositiva como para que tengan para comparar. Pero estos son valores muy típicos de propulsores químicos también. Incluso un poquito más altos son los propulsores químicos, son un poquito más eficientes, especialmente si son micropropelentes. Perdón, Sí. ¿qué es lo que hace que esto tenga una propulsión más lenta, más controlada? Porque el principio de funcionamiento es muy similar al químico. Bien, es más ineficiente que los químicos por el hecho de que el calor no se calienta, o sea, el propelente no se calienta de forma instantánea en una combustión, sino que vos tenés el coil que de a poco va calentando. Entonces, está bien, al coil le mandás una buena electricidad y se va a calentar todo, pero no se calienta de una forma tan eficiente como en la combustión, donde vos tenés todos los átomos, las partículas atomizadas, vas a ver que hacen el twirling, que básicamente lo giran en una espiral para que se combine todo bien. Es mucho más compleja la combustión que esto, entonces da un poquito de mejores resultados. Pero por supuesto la simplicidad constructiva gana por lejos en este caso. Pero, digamos, esto no funciona. No sé si... Por ahí no tarda 2 meses. Ah, bien, no. Esto entra en la categoría de... Bien, no, tal cual. Ya te entendí, no te entendía lo que estabas queriendo decir. Bien, no, estos suelen estar más en la categoría similar a los de propulsión química. De hecho, es una muy buena pregunta. Ahora que te entendí lo que decís, es muy buena pregunta. Como tenés una BE baja, vos vas a querer hacer, cuando la BE es baja, querés tener una buena diferencia de masas. Cuando vos tenés una buena diferencia de masas, tenés tiempos de ignición cortos. ¿Por qué? Porque es un gran flujo de masa. Entonces, expulsas rápido todo el propelente. Es como que una vez que te das cuenta que es cada uno de los parámetros, todo tiene bastante más sentido. Entonces, en general con los resistorjets lo que suelen hacer son pequeños acomodos de órbita, ya sea por ahí para hacer una corrección de maniobra, una maniobra de corrección, disculpa, una maniobra de corrección, o cambiar la actitud, o hacer cosas muy chiquitas, muy rápido, sí, casi instantáneas. Este tipo de motores no va a estar haciendo ignición por mucho tiempo. Si uno quisiera algo así, no algo así, pero quizás algo menos complejo que un motor químico con largos periodos de ignición, tendría que irse quizás a un motor de hidracina o a un motor tipo monopropelente químico de muy bajo empuje que puede ir tirando como muy de a poquito el combustible. Pero en este caso se suele usar para maniobras de corrección. ¿Sí? Bien.
¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? Sí, ¿Qué combustible utilizó? es una muy buena pregunta. Este no es de gas, no lo sé. En realidad, creo que no lo puse porque pueden usar un montón de tipos. Pueden usar, sí, gases nobles, no en general porque no tiene mucho sentido. Pero sí pueden estar usando tipo metano, pueden estar usando aire, literalmente tipo aire comprimido, pueden estar usando vapores de agua. O sea, perdón, se calienta en las resistencias para obtener más rendimiento. Exacto. No es el fin de la propulsión. A ver, el calentamiento es para acelerar los gases. Entonces, para poder acelerarlos más. Claro. Pero sí, obviamente esto puede estar presurizado. Por eso ya tenés una presión per se y entonces agregas más. Sí. En propulsión, por default, uno quiere también tener propulsión de antemano. Perdón, presión de antemano. ¿Por qué? Porque con la presión de antemano, primero que nada, vas a poder tener más combustible. Y segundo, ya vas a tener una especie de incremento de eficiencia desde un inicio. Porque si vos lo tirás sin presión, sin un diferencial de presión, es menos eficiente. ¿Sí? Me faltó poner qué tipo de gases usan, pero es muy similar a los que se suelen ver en los demás. Quizás sí, acá también se puede ver, como decía, vapor de agua, que por ahí es más raro los otros tipos de propulsión. No llegan a hacer una combustión como tal. No. Sí, no, los dos solamente calientes. ¿Alguna otra pregunta con los gases jets? Bueno, creo que ya con esto... Bien, mira acá tengo. La gente con el propelente. Me había olvidado que le había puesto otra diapositiva más. Bueno, ¿qué es lo que limita? Ahora que lo veo, me acuerdo un montón. Es que por eso también me gusta armar varias diapositivas cuando quiero explicarle cosas, porque obviamente no me acuerdo todos los detalles. La única cuestión que limita a los resistojets en cuanto a la elección del propelente es la compatibilidad de materiales. Uno no va a querer que el propelente se coma a la resistencia, básicamente, o se coma las paredes, o sea un material muy inestable, cosas así. Entonces, se pueden usar propelentes inertes, como gases nobles, esto que hablábamos, o reactivos, es decir, que aumentan la energía por reacciones químicas. Por ejemplo, desde agua hasta hidracina, justo agua que lo estaba diciendo. A ver, se puede usar de todo, sinceramente. Menos cosas que coman los materiales, que sean corrosivos, el resto va. La gran desventaja es que están limitados a la temperatura máxima de la resistencia. Es decir, una vez que uno llega a una temperatura de X cantidad de grados según el material de la resistencia, ya no lo puede aumentar más, porque si no nos quedamos en resistencia. Y obviamente la dificultad de transferir calor, que es lo que yo mencionaba antes. Todo esto, por mucho que uno haga una convección forzada o algo por el estilo, se maneja por convección. Es todo convección y la convección no es eficiente. Los valores típicos, estamos hablando de entre 200 y 800 milinewtons y una potencia de, bueno, vamos a ponerlo así, de 200 a 800 watts. Acá lo pongo en kilowatts porque es como lo vamos a comparar con las demás. Son operaciones cortas, como les decía, ¿no? Estamos hablando de que esto hace una ignición y seguimos. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Sí. Me quedé con la duda entonces de cuánto realmente aporta de extra de la resistencia en el proceso. Porque, digo, si ya tenemos presión en el combustible, ¿por qué no usar un propelente y una tubería sin más? Ahorrarse toda esta potencia que hay que usar. Bien, porque al calentarlo le estás aumentando la energía. Entonces, al aumentarle la energía, aumentas la velocidad de salida del gas por la tobera. ¿Sí? Entonces, es parecido a por qué queremos la combustión. Literalmente, la combustión lo único que hace es acelerar los gases. Porque, de hecho, los propelentes están presurizados en el motor bipropelente y entran y hacen combustión y siguen. Entonces, lo único que hacen es básicamente seguir acelerando los gases más de lo que ya estaban. ¿Sí? Pero, o sea, en el caso de un motor de combustión, la combustión realmente marca la diferencia. Bueno, acá lo que pasa quizás parece como que uno lo calienta a 100, 200 grados. Hay resistencias que llegan hasta los 800 grados.
Estamos hablando de que son, ¿qué pasa? Es poco eficiente. No es una transferencia de calor tan eficiente como la combustión, y eso que la combustión no es eficiente. Entonces, no es que vas a llegar a que gaste las temperaturas. Pero estamos hablando de que quizás pasamos de una temperatura casi que criogénica por estar en el espacio exterior a tener, no sé, 200, 300, 400 grados a la salida. Entonces, hace una diferencia. ¿Sí? Será un 20, 30%, menos. No sé. Pero lo que vos decís de los gases directamente usados es lo que sería gas frío. Se le llama gas frío literalmente. Son propulsores de gas frío. Es una garrafita de gas comprimido y se hace, básicamente, es gas frío. De hecho, es lo que usa SpaceX para orientar sus cohetes para ver la altitud, cuando están aterrizando. Sí, entonces es gas frío. Esto sería gas caliente. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, sí. no se combustiona el propelente. No se combustiona. Puede que, como acá pone, aumente la energía por reacciones químicas y nos reduzcan el requerimiento de energía eléctrica, como la hidracina que se separa. Puede generarse reacciones exotérmicas, eso sí, pero no combustión, no per se. ¿Sí? Sí. ¿La hidracina no era combustible sólido? No. La hidracina estaba en la sección de monopropelentes, monopropelente líquido. No es. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, igualmente retomamos después, si me lo quieren volver a preguntar, volvemos, Cambiamos de tema. Ya dejamos, yo se lo quise dar como ejemplo de motor electrotérmico. Los motores electrotérmicos, el otro es el ArcJet, que es básicamente lo mismo, excepto de, en vez de tener una resistencia, como dice el nombre, hace arcos eléctricos que calientan el material que está en el medio, básicamente. Ahora pasamos a un tema completamente diferente. Estos son los propulsores iónicos electrostáticos. Hay algunos tipos de propulsores iónicos que son electrostáticos y hay algunos que son electromagnéticos. Acá vamos a hablar de los electrostáticos, pero los electromagnéticos son bastante similares, simplemente que tienen un ligero mecanismo de funcionamiento, un ligero cambio en el mecanismo de funcionamiento. También se los conoce como grid ion thrusters, es decir, propulsor iónico grillado, por esta grilla que tienen al final, que permiten el direccionamiento de las partículas cargadas. No usan energía térmica. Uno podría, técnicamente hablando, poner la mano acá atrás y no está caliente. Porque no usan energía térmica para acelerar las partículas que salen del otro lado. Entonces dejamos de tener limitaciones por transferencia de calor. Importantísimo. De hecho, ahora vamos a ver cuáles son las diferencias abismales. Son muy eficientes. La BE hasta 50.000 metros por segundo. Fíjense, pasamos de 3.000 a 50.000. Imagínense, hay motores químicos como tipo los monopropelentes y eso, que pueden tener 500, 1.000 metros por segundo de BE. Entonces, imagínense este término puesto acá. ¿Qué poquita diferencia necesitamos para obtener el mismo delta B? Es por eso es que tienen tan poca masa. A veces estamos hablando de 100, 200 kilos para misiones de meses y meses y meses. Porque son extremadamente eficientes. Igual estos 50.000 es teórico. La realidad es que los que están siendo utilizados están entre 25 y 36 kilómetros por segundo. Es decir, 25.000 a 36.000 metros por segundo. A ver, sigue siendo impresionante, pero todavía nos queda un largo trecho para llegar a estas velocidades teóricas. Bueno, vamos a hablar un poquito del funcionamiento. Se usa un gas neutro que se ioniza por un cañón de electrones dentro de una cámara específicamente diseñada para favorecer la formación de plasma. No sé si más o menos esto se ve en la carrera, yo no recuerdo. Plasma es el cuarto estado de la materia, por lo menos así, naturalmente, los típicos estados de la materia, digamos, es el cuarto.
básicamente... Ah, mira, me quedaron anotaciones del año pasado. No me di cuenta. Básicamente estamos queriendo generar gases cargados. Generalmente usamos xenón, pero también se probaron otros gases como argón o criptón, e incluso gas de mercurio. Criptón, para que se den una idea, es lo que usa... No sé si lo siguen usando, parece que ahora están usando argón, pero criptón estaban usando los satélites de SpaceX, los Starlink. Después, una vez que, uno mete los gases neutros, además hay una pistola de electrones que van a querer chocar con los gases neutros y formar iones positivos. Estos iones se aceleran usando un campo magnético alternante y después se filtran, entre comillas, usando estas grillas consecutivas que primero son positivas y después negativas. Esto es un poco a lo que yo me refería con que yo ahora estoy contando el funcionamiento general. Si a alguien le interesa verlo bien en detalle, les recomiendo que vayan al libro, que está todo súper explicado con los mecanismos exactos. Y después, como esta grilla negativa va a repeler los iones negativos, los únicos que van a salir son los positivos. Entonces, incorporamos con otro cañón de electrones más electrones para neutralizar las cargas y evitar que nuestro satélite se cargue estáticamente. Entonces, básicamente recopilando, gases neutros con una pistola de electrones se chocan, generan gases cargados positivamente, a través de una grilla se filtran, salen disparados después de haber sido acelerados por un campo magnético alternante y después se neutralizan con una pistola de electrones por fuera. ¿Se entiende el mecanismo más o menos, por mucho que esté así como muy a las chapas explicado? ¿Sí? Sí, ¿cómo no? ¿La grilla positiva para qué sirve? Es una buena pregunta. Vos sabés que de hecho, eso es algo que a mí siempre me cuesta explicarlo porque no termino de entender cuál es la función, pero yo me imagino que es posible que sea para atraer a los electrones y sacarlos del camino, básicamente. Entonces, como la segunda es la grilla negativa, me imagino que aún así los iones positivos, que son más pesados, van a pasar de largo, básicamente, por mucho que esta grilla positiva quiera como filtrarlos. Como que va, es lo que me imagino yo, por ahí estoy equivocada, pero es la forma en que yo la veo. Habría que buscarlo en el libro para tener la respuesta puesta. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Pero ahí la intensidad de la carga del filtro negativo es mucho más grande, entonces... Totalmente, también es una opción, sí, totalmente. ¿Alguna otra consulta con respecto a esto? Igual creo que tenemos una diapositiva más, si no me equivoco. Sí. Bueno, estos propulsores son muy eficientes, pero muy eficientes, como lo vieron. A ver, FDE es una medida de la eficiencia. Es una medida de cuán eficiente es un motor para acelerar las partículas a la salida. Y estos son los mejores de todos. 50.000 en teoría. 50.000 metros por segundo. Pero generan empujes muy, muy bajos. En el orden de millinewtons. Recién ahora, por eso les digo que estos son donde más innovación tenemos, estamos viendo motores con empujes de más de 1 newton. Aún así, es una opción excelente para desarrollar grandes magnitudes de delta V con tiempos de misión largos. Entonces son ideales para misiones interplanetarias, como por ejemplo la misión Dawn, que fue la primera de NASA que probó un propulsor iónico en una misión grande, básicamente. Fue la primera que se la jugó en llevar un propulsor de este tipo. El propulsor iónico de Dawn tenía un ISP de 3100, es decir, si más o menos, así como en Física 1, lo pasamos a BE, serían 31.000 metros por segundo. Recuerden que es ISP por G0. Una fuente de alimentación de 10 kilowatts
para generar un empuje de 90 milímetros. Más o menos, pónganse una hoja de papel en la mano, ese es el empuje que generaba Dawn. Fue la primera misión en orbitar 2 cuerpos del sistema solar. Ahora lo va a hacer también JUICE y va a haber muchas más. Pero fue la primera, Dawn, en orbitar 2 cuerpos del sistema solar. Un poco lo que preguntaba Guillermo. Una aclaración sobre estos 10 kilowatts. Estos 10 kilowatts funcionaban tanto, o sea, se usaban tanto para el satélite como para el motor. Pero es bastante seguro suponer que la mayor parte de estos 10 kilowatts iban al motor. Porque es un motor gigante para lo que son términos relativos. Bueno, acá les dejo una imagen de Dawn y la trayectoria que siguió. Y fíjense que acá se ve que orbitó en la parte amarilla, que no me di cuenta de ponerle referencias, pero primero orbitó no me acuerdo si eran asteroides o planetas enanos, no recuerdo. Pero bueno, primero orbitó uno, después salió y orbitó otro. Es decir, realmente fue una misión grande. No es que simplemente pasó de un cuerpo a otro, uno del otro. ¿Sí? Sí. ¿Esos no son planetas? No, no son planetas, son planetas enanos, si no me equivoco, que son Vesta y Ceres, si no me equivoco. Ahora se me fueron los nombres, pero uno de ellos fue Vesta, casi seguro, pero no recuerdo los nombres. Pero son planetas enanos o asteroides muy grandes, básicamente. Paso a otros ejemplos y después vemos consultas. El de arriba es el propulsor Nexus, que está desarrollado por el JPL de la NASA y generaba electricidad con reacciones nucleares. Este es otro ejemplo, fíjense, el grillado acá se ve perfecto y la electricidad, en vez de provenir de paneles solares, provenía de reacciones nucleares. Y el propulsor NEXT está desarrollado por el Glenn Research Center de la NASA también y va a ser 3 veces más potente que el NSTAR, que el NSTAR es el que tenía Dawn. Aún no está disponible para misiones científicas porque recuerden que NASA es un organismo muy conservativo. Es un organismo que si vos no demostrás que esto funciona 100 veces, no lo va a usar. Entonces, está todavía en desarrollo, ya se está probando y todo, pero no está disponible para misiones científicas. Y acá se ve este haz muy típico de los motores eléctricos, que básicamente son estas partículas cargadas a altísimas velocidades y como tienen grandes energías, generan luz. ¿Sí? Ahora tengo un par de videos para mostrarles. ¿Quiero verlo ahora? Bien, perfecto. Sí, cómo no. Lo que más servido que sea por medio de electricidad con reacciones nucleares, pero desde la Tierra. ¿Alguna misión espacial podrá salir con reacciones nucleares? Me imagino que el riesgo de caer, aunque sea poco, Totalmente. no se va a hacer. Exacto. Bueno, de hecho, no me acuerdo si al final de esta presentación está, pero una de las cosas que me gustaría mostrar mañana son las opciones de propulsión nuclear que se están desarrollando. La realidad es que, primero que nada, recordad que esto se usa solamente en el espacio. Es decir, esto se usa recién una vez que estás en el espacio exterior. Pero además, se está empezando a flexibilizar de vuelta con este tema. Todo lo que sea material nuclear o material radioactivo está altamente regulado en el ámbito espacial. No sé si recuerdan de la charla que tuvimos en la clase, que hablamos sobre el tema de los peligros del reingreso de material nuclear y todo eso. Un poco, sí, por supuesto, hay que tenerlo en cuenta con esto. Pero genera electricidad con reacciones nucleares de la misma manera que una central nuclear genera electricidad, básicamente calentando algún material, básicamente. Entonces hay que ver cuánto material nuclear realmente tiene, hay que ver cuánta protección tiene,
y un montón de cosas. Fíjate que Curiosity y Perseverance, y hay un montón más en el medio, fueron con material nuclear a Marte. O sea, que se pueden lanzar al espacio, simplemente hay que tener mucho cuidado. Me fui por las ramas, pero no sé si más o menos respondí. No se va a usar para despegar de la Tierra, eso seguro, pero sí en el espacio puede ser. ¿Sí? Me fui por las ramas. Igual en ese caso, ahí es para generar la electricidad. Sí, No es que es un reactor nuclear. No, totalmente. Es solamente para generar electricidad que básicamente opera esto, ¿no? Opera electroimán. ¿Dónde estaba? Sí. Esto. Que... ¿Dónde está? En el otro. Acá está. Que se filtra, que se acelera usando un campo magnético. Es para ese campo magnético lo que genera la electricidad, sí. Después vamos a ver si seguramente la clase que viene hay algún ejemplo de reactores nucleares para la propulsión. Eso sí, es otro tema. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguimos un poquito más. El último, si no me equivoco, el último tipo de propulsión que vamos a estar viendo es el propulsor de efecto Hall. El propulsor de efecto Hall es lo que les decía, hay un poco de desacuerdo en la literatura si es que es electrostático o electromagnético. Las fuentes que yo fui viendo más confiables lo ponían como electrostático, así que lo dejé así. Pero no hace la diferencia porque ahora les voy a explicar cómo funciona y listo. Al igual que el propulsor iónico, electrostático, este tipo de propulsor de efecto Hall usa iones para generar empuje. Es decir, va a acelerar a altísimas velocidades iones para generar velocidad de escape efectiva alta. La única diferencia es que, bueno, va a ser otro mecanismo. En este tipo de propulsores, el gas se ioniza y se acelera usando una corriente eléctrica. A la vez se va a aplicar un campo magnético radial, acá, que va a atrapar a los electrones, haciendo que orbiten y generando un campo eléctrico por efecto Hall. Esto, básicamente, el efecto Hall es el efecto que dice, acá cuando tenemos estos electrones orbitando, van a alterar el resto de los electrones generándoles un campo magnético. Estos electrones van a ionizar al gas neutro que va entrando en la cámara y los iones positivos y los electrones son expulsados como plasma casi neutral generando empuje. Es decir, repasando, vamos a tener electrones que entran, orbitan alrededor de un campo magnético radial que los va a atrapar. Estos electrones, por ejemplo, por efecto Hall, van a generar un campo eléctrico que van a guiar básicamente al resto de las partículas cargadas y estos mismos electrones van a ir ionizando a las partículas de gas neutro que entren y todos a la vez salen por el final del propulsor. Acá no tenemos ningún tipo de grilla ni nada. Y también, como salen casi neutrales, no hace falta neutralizarlos. Es un poco más complejo que el otro. Pero, ¿más o menos se entiende? ¿Alguna pregunta? Bien. Voy a seguir. Cualquier cosa me preguntan. Fíjense una cosa. Acá tenemos el cátodo que emite los electrones. Y estos electrones básicamente ingresan o si alguna partícula de gas se escapó positivamente cargada, va a salir a neutralizar afuera. Acá está básicamente la pistola de electrones que realimenta al propulsor y además puede llegar a neutralizar a cualquiera que haya salido positivo. ¿Sí? Bueno, ahora, cuando ustedes vean uno que al final es completo y con una grilla, saben que es un propulsor iónico electrostático, y cuando vean los anillos concéntricos, van a saber que es uno por efecto Hall.
Comparado con el propulsor iónico, el propulsor de efecto Hall tiene menos eficiencia, pero produce mayor empuje a la misma potencia. Es decir, parecido a lo que veíamos con los motores de combustible sólido y combustible líquido, que los de combustible líquido generan menos empuje pero con más eficiencia, y los de sólido viceversa, y por eso es que los de sólido usan mucho para el despegue, porque necesita mucho empuje de repente. Esto es parecido. Si hace falta hacer una maniobra, por ejemplo, de inserción orbital, en general tiene que ser rápida y de mucho empuje, estos tipos de motores son los que se usan. Además, es más sencillo de construir y operar que un propulsor iónico electrostático. Porque fíjense, no tenemos grillas, no tenemos que estar haciendo la pistola de electrones al final, hay un montón de cosas que nos evitamos haciendo este tipo de propulsores. Acá les dejo abajo a la derecha dos tipos de propulsores de efecto Hall. Este está desarrollado por el Glenn Research Center de la NASA y este es un pequeño propulsor de efecto Hall de la empresa Apollo para pequeños satélites. Apollo Fusion, perdón. Para pequeños satélites. Este tipo de propulsores de efecto Hall se están viendo mucho para pequeños satélites, porque al ser más sencillos son más fáciles de achicar. ¿Qué tamaño tiene eso? Este, así, más o menos. No sé decirte las medidas, pero lo vi en proporción en algunas fotos y era tipo así. Este es gigante. Y fíjense que acá se ven estos cátodos que emiten electrones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Por más potencia, ¿cuánto de cátodo estamos hablando? O sea, más empuje, ¿vos? Sí, más empuje. A ver. No tengo. Es una buena pregunta. No sabría decirte los números, pero sí he visto de los grandes hasta 10 newtons he visto, así que probablemente 10 veces más sería una buena aproximación. Bueno. Un segundo que quiero ver. Bien, perfecto. Bueno, para cerrar tema de propulsión eléctrica, por lo menos de lo que vimos hoy, algunas consideraciones. Fíjense que estábamos hablando de que estos propulsores son muy eficientes, pero retomando lo que hablábamos al principio, necesitan mucha energía eléctrica para funcionar. Entonces, básicamente todo lo que estamos compensando en poco propelente lo estamos llevando en suministro eléctrico. Porque de algún lado tiene que salir toda esta energía. 10 kilowatts no se generan de la nada, como tenía Don. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas. Especialmente importante para misiones interplanetarias, aquellas que vayan más allá de Marte, porque porque la energía solar ya no está fácilmente disponible. Es decir, recuerden que la energía solar disponible disminuye con el cuadrado de la distancia. Entonces, es significativa la reducción de la energía solar con la distancia. Y cuando nos acercamos pasa lo contrario. Como los paneles solares son poco eficientes a altas temperaturas, las misiones a Mercurio suelen tener paneles solares más grandes para compensar esta pérdida de eficiencia. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta. Dependiendo de la aplicación, va a convenir usar distintos tipos de fuentes de energía. O incluso distintos tipos de propulsores. Es decir, hay que ver si vamos a hacer cambios de trayectoria, mantenimiento orbital, control de actitud. Un poco como les decía, los jets se usan mucho para control de actitud, por ejemplo. Para mantenimiento orbital, un propulsor iónico electrostático de 10. Cambio de trayectoria capaz conviene más propulsor de efecto Hall. Depende un poco de cuál sea su misión, cuáles sean las operaciones que quieran hacer. Obviamente, si llevan un solo propulsor para todo, hay que encontrar un balance. Y hasta ahora, todas las misiones que volaron llevaron paneles solares. Pero se están pensando otras posibilidades de generación de energía para misiones más grandes, incluso tripuladas. ¿Qué es lo que les decía? Si bien todavía nunca hubo una misión tripulada con motores eléctricos, sí se están planteando, especialmente para las misiones a Marte, motores mucho más potentes que estos
porque al ser tan eficientes permitirían quizás ir y volver en menos tiempo, porque no estamos tan limitados en la cantidad de combustible que podemos llevar. Obviamente con 90 miliniutos no hacemos nada, por eso es que tenemos que tener motores más grandes. En general, el efecto Hall es lo que se está estudiando. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, igual les digo que sigan teniendo en mente que mañana tenemos una clase más, así que si quieren ver algo en particular, vayan pensándolo. Y por último, les quería mencionar otros tipos de propulsión que se están usando o que se están investigando, como son las velas solares, que no requieren combustible y la energía directamente proviene del sol, entre comillas viento solar. No es el viento solar de las tormentas solares, sino que el sol con su irradiación rebota en la vela solar que tiene un alto índice de reflectividad y genera empuje, pero no es viento solar literalmente hablando. Y está en desarrollo para pequeños satélites. La Sociedad Planetaria, Planetary Society, ya lanzó 2 o 3 de estas velas en CubeSats para probar cómo funcionan. Están dando muy buenos resultados, pero todavía están en fase de desarrollo. Pero al menos ya empezaron a mandar al espacio. Y lo otro, que lo mencionaba hace un ratito, la propulsión termonuclear. Que la propulsión termonuclear se comenzó a investigar y a desarrollar hace como... se comenzó a investigar y desarrollar, acá yo puse nuevamente, hace menos de una década, en el 2014, pero en realidad ya se estaba investigando desde los años 70, 60, es decir, es algo que no es nuevo. Lo que pasa es que saben, el tema social de la energía nuclear no estaba muy bien visto por aquellas épocas, por los recuerdos de la Segunda Guerra Mundial y también de todo el tema de los peligros que todavía tenían las centrales nucleares desde Chernobyl. Entonces NASA dijo, bueno, ¿saben qué? Mejor lo cerramos el programa, los evitamos. NASA es una agencia financiada por el Estado, es decir, por el público. Entonces es importante para ellos conservar una buena imagen. Entonces dijeron, lo cerramos. Ahora que la energía nuclear está mucho mejor vista, lo retomaron. Y se espera que se pueda utilizar para viajes interplanetarios tripulados o con unas cargas útiles. Porque estamos hablando de que para el mismo delta V requieren la mitad del combustible que requeriría uno de propulsión térmica convencional. Es decir, supongamos, tiro cualquier cosa, con metano y oxígeno necesitaríamos 50 toneladas, con este necesitaríamos 25. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Acá medio que les tiré los dos extremos, ¿no? Velas solares sin combustible, pequeñas cargas útiles y propulsión termonuclear para viajes tripulados de grandes distancias. Bueno, creo que esta es la última diapositiva. Ah, no, está bien, tengo una más. Ya después tengo algunos videos para mostrarles que están interesantes. Una pequeña nota sobre pequeños satélites. Gran parte de la innovación está enfocada en miniaturizar estos sistemas para pequeños satélites. Yo menciono mucho los CubeSats porque es con los que trabajo, pero pequeños satélites no se refiere solamente a CubeSats. Pequeño satélite hoy en día es cualquier satélite por debajo de 180 kilos. Tradicionalmente es menos de 500 kilos, pero hoy ya 500 kilos quedó gigante, así que se está redefiniendo a 180 kilos. Y hay mucha innovación, como les decía, en este aspecto. Lo más común es ver propulsión eléctrica, como vemos en la imagen, fíjense, electrotérmica, ¿dónde más? Acá, efecto Hall, esto sería el ion electrostático, electrospray, plasma pulsado. Bueno, hay mucho acá de la parte eléctrica, pero también vemos mucho propulsión química. Es decir, tenemos también gases fríos o tibios, sería básicamente warm. O sea, no son los gases calientes del electrotérmico, pero sí, quizás, bueno, tenemos fríos o
cálidos, digamos. Esta es otra opción. Después también tenemos los mono o biopropelentes, hidracina, híbridos, motores sólidos. Hay una buena variedad de motores disponibles para pequeños satélites. Como en cualquier otra aplicación, no hay mejores o peores, no solamente para esto, sino también para motores tradicionales, satélites tradicionales, sino que hay motores que sirven para misiones específicas y para diseños específicos, porque probablemente si hay dos personas que diseñan para la misma misión, y lo estarán viendo, si alguno se puso a ver soluciones de cada uno que llegaron en los trabajos integradores, pueden tener la misma misión, del mismo lugar de lanzamiento hasta el mismo lugar de llegada, y va a ser diferente la misión, porque cada uno lo piensa de una manera distinta. ¿Sí? Bueno, con esto sí, cierro y voy a mostrarles un par de videos. ¿Alguna pregunta antes de esta? Sí, yo Sí. tengo, con las velas solares, Sí, decime. ¿qué tanto puede llegar a prometer, digamos, Bien. las cargas útiles? y eso? A ver, desde ya no se imaginen una misión tripulada siendo arrastrada por una vela solar. Desde ya. Esto estamos hablando de cargas, fíjate acá en el medio está el CubeSat de 3 unidades. Fíjense lo gigante que es esa vela solar. Estamos hablando de que para cargas útiles de 2, 3, 5 kilos, estamos hablando de velas de 100 por 100 metros, 50 por 50 metros, estamos hablando de velas gigantescas. Entonces, ¿qué tanto prometen? Sirven para CubeSats, sirven para pequeños satélites, para instrumentos particulares, que vos decís, bueno, a ver, voy a mandar esta cámara a la Luna o a Marte o lo que sea. Pero no se imaginen que va a estar en todos lados, es decir, no va a ser para cualquier misión. Es más una especie de posibilidad. Es algo que está disponible. Y punto. Claro, porque limita el área y el material, nada más. Exacto. Sí. Como está desplegado en el espacio, a menos que estés en plena atmósfera terrestre que te vas a reemplazar, no te molesta si no hay empuje. O sea, no hay, presión atmosférica. Entonces, esto vos lo puedes hacer gigantesco mientras tengas un buen sistema de despliegue, porque esto es muy fácil que se despliegue, básicamente. Pero mientras tengas un buen sistema de despliegue, esto lo puedes hacer. Y esto, en general, es Mylar. Este es este material muy finito metalizado, que de hecho se ve en todo lo que son mantas térmicas de satélites, eso seguro, pero tipo las mantas de supervivencia, que son esos metales muy finitos. Si lo ubicas. Bueno, si algún día lo ves, vas a decir, esto es, porque lo vas a identificar enseguida. Son estos metales muy finitos que, ¿qué pasa? Una de... Sí, ya sé cuál es. ¿Sí? A ver. De metros y metros y metros y metros se puede doblar, haciéndolo prolijamente a este tamaño. Tamaños muy chiquitos. ¿Sí? Bueno. Así que... Igual es sensible. ¿Cómo? Igual es re sensible, 100 metros se rompe seguro. Hay que ver primero que nada, qué espesores usan, porque eso también es importante, y qué mecanismos usan para doblarlos, qué tipo específico de material usan. La verdad es que es una misión que la Sociedad Planetaria viene planificando hace muchísimo, y ya lanzaron 3, pero si vos ves desde cuándo lo vienen planificando, tendrían que ir por la 7ª. No que no estoy hipotecando contra ellos, sino lo difícil que es. Así que sí. Tengo entendido que se había probado, que funciona como tal. Sí, que funciona así. Lo que están queriendo hacer ahora es probar casos de operación, de decir, a ver, también sí funciona, pero ¿qué también funciona? ¿Para qué caso funciona? ¿Y cómo lo controlamos? Y preguntas en el medio que hasta que no se respondan lo va a usar una misión de verdad. Una misión propiamente dicha. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces paso a los videos, no me di cuenta de dejarlos cargando. Vamos a hacer así. Espera. Vamos a hacer así. Voy a abrir otra pestaña, porque si no... Bien. Hacemos así. Bueno. Vamos a ver si cargan. Esperemos. Bueno, ya de una. Espera, a ver.